Sí, hermano, empecemos. Sí, yo voy a tomar el tiempo. Okay. Entonces inicia ahora el grupo A. Ya. Bueno, para empezar entonces voy a exponer como tal qué es lo que creemos los amilenialistas. Y bueno, pues la palabra, el término en sí de amilenialismo está compuesto pues por un prefijo A, que representa negación, y pues milenialismo, que viene de milenio. Por tanto, si nos vamos al significado literal de amilenialismo, estaríamos hablando de que amilenialismo significa que no hay milenio. Ahora bien, como tal, nosotros lo que creemos no es que no haya un milenio, sino que lo que pasa es que interpretamos el milenio de una forma simbólica, de una forma no literal. Es decir, para nosotros el reino milenial del cual habla Apocalipsis capítulo 20 es totalmente simbólico y no son literalmente 1000 años. Y además también creemos que el reino milenial es un reino que no es físico, que no es terrenal, sino que es un reino absolutamente espiritual. Y además creemos que entonces es un periodo de tiempo indefinido que inicia desde la primera venida de Cristo y que culmina con la segunda venida de Cristo. Así es como por decirlo así, sistematizamos lo que es el milenio. Esta postura fue desarrollada por Agustín de Hipona y por Jerónimo entre los siglos IV y V después de Cristo. Ellos fueron más que nada los que la sistematizaron como tal, como hoy la conocemos. Y pues también entonces creemos que como el milenio es presente, el milenio ya inició, el reino milenial es ahora en el sentido simbólico. Como creemos esto, también creemos que Satanás ha sido atado, que en la primera venida de Cristo Satanás fue atado, obviamente también de una forma simbólica, pero esto luego lo expondrá Marcelo en sus 20 minutos. Y pues por ahora yo pues me explico esto de lo que es el amilenialismo, que creemos en primer lugar que con la primera venida de Cristo ocurrió la atadura de Satanás. Creemos que en la segunda venida culminará el milenio. No creemos que sean literalmente 1000 años, ni creemos que el milenio sea un reino físico o terrenal. Y también vemos los eventos de la segunda venida, del arrebatamiento y del juicio final como simultáneos, es decir, que ocurren en un mismo evento al mismo tiempo. Aunque ese tema no lo vamos a tocar hoy como tal, ya que en sí el debate es acerca de lo que es el reino milenial y la atadura de Satanás. Así que en primer lugar a mí me toca argumentar a favor de que el reino milenial es espiritual, no es literal, que es un tiempo indefinido y que ya empezó con la primera venida de Cristo. Así que en primer lugar, para argumentar acerca de que el reino ya empezó, voy a leer algunos textos. Por ejemplo, está ¿Cuánto tienes? Está Juan. El Evangelio según Juan, capítulo 18, versículo 36, que dice: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Acá vemos entonces que el reino de Cristo no es terrenal, sino que más bien espiritual, es simbólico, no un reino físico ni literal.
porque el reino de Dios no es de este mundo. Apocalipsis capítulo 10, versículo versículo 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Por tanto, después del séptimo ángel que tocaría la trompeta, vemos que el tiempo no sería más. Por tanto, no puede haber un milenio literal después del séptimo ángel, ya que a partir de la trompeta del séptimo ángel el tiempo no es más. El tiempo cronológico ha terminado, ha sido consumado. Así que por ende no puede haber tampoco un reino milenial futuro de forma literal. También para afirmar que el reino milenial ya empezó, voy a leer Mateo Mateo capítulo 21, versículos del 42 al 44. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las escrituras, la piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios está quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Acá vemos que Cristo habla a los fariseos, a los judíos, acerca de que el reino de Dios sería quitado de ellos, sería dado a gente que produzca los frutos de él, es decir, a la iglesia. Y además también se hace referencia a la piedra que se echaron los edificadores, probablemente refiriéndose a Daniel capítulo 2, cuando se habla acerca de la estatua, de la visión de Nabucodonosor, cuando ve en el capítulo 2 del libro de Daniel, de los versículos del 39 al 46, los que básicamente vemos una estatua que representa, como lo explica la interpretación de Daniel, varios reinos. Representa la parte de oro, el reino de Babilonia, luego el reino de los medos y persas, luego el reino de Grecia, luego el reino romano, y luego el reino, luego vemos que se habla acerca de los dos pies, los cuales representaban más que nada una nación dividida, la cual es muy probable que sea Israel, debido a que en el año 63 a.C. el político romano Pompeyo Magno conquistó a Israel, y a partir de eso luego entre los años 57 y 55 a.C., Aulo Gabinio, un procónsul de Siria, repartió el reino de Israel en Galilea, en Samaria y Judea. Y desde el 4 a.C. hasta el 39 después de Cristo, Herodes Antipas fue tetrarca de aquel reino de Israel, y en el 26 después de Cristo también se nombró como gobernador de Judea, de la provincia romana, la cual también formaba parte entonces de esta división de Israel. Así que lo que vemos es que la nación de Israel tenía una división, la cual probablemente es a la que se hace referencia en la profecía de Daniel. Y Daniel capítulo 2 versículos versículo 34 dice: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no piedra. Vemos que sería, por decirlo así, dice que esta piedra desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Y acá vemos entonces que se hace referencia a que cuando ocurriera esto consumirían los demás reinos, el reino de Dios permanecería para siempre. También dice Marcos 1:15, Marcos capítulo 1 versículo 15, versículos del 14 al 15, después que Juan fue encarcelado,
Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Acá vemos otra vez que se hace referencia a que el reino de Dios se había acercado. Y también en Lucas 17, del 20 al 21, dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Tenemos que se utiliza un tiempo presente, que el reino de Dios ya estaba entre los fariseos, porque ellos le preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios. Y la respuesta de Cristo es que el reino de Dios ya estaba, y lo que vemos en Juan 17, del 20 al 21. En Lucas 17, del 20 al 21. También voy a citar Lucas 1, del 31 al 33. En Lucas 1, del 31 al 33, que dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Acá se está refiriendo el ángel a María. El ángel se está dirigiendo a María diciéndole que el hijo que él tenía recibiría el trono de David, su padre, y reinaría sobre la casa de Jacob, y su reino no tendría fin. Haciéndose referencia a una profecía que está en Isaías capítulo 9, versículos del 6 al 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia de ahora y para siempre. El celo de Jehová los ejércitos hará esto. Entonces vemos que la profecía del reino de Dios, del reino que tendría, que poseería Cristo, se da en su primera venida, porque el ángel está hablando a María acerca de la primera venida de Cristo. Le está hablando acerca de cuando Cristo iba a nacer. Y se dice que él sería, que él tomaría el reino de David y que su reino no tendría fin. Primera Corintios capítulo 15, versículo del 24 al 25. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Acá vemos otra vez que Cristo, que acá se dice que Cristo en el fin entregaría el reino al Padre, pero también se dice que es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahora bien, dice Salmos 110, Salmos capítulo 110, versículo 1: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Hebreos 10, del 2 al 13. Hebreos capítulo 10, versículos del 2 al 13, del 12 al 13, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces vemos que, en primer lugar, 1 Corintios 15 se dice que Cristo reina hasta que sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies. Pero se dice lo mismo en Salmo 101 acerca de cuando Cristo se sentó a la diestra del Padre. Y esto ya tuvo su cumplimiento según Hebreos 8.1, según Hebreos 8.1 y según también creo que un texto de Mateo. Vemos que en Mateo 22:44, Marcos 12:36 y Lucas 20 del 42 al 43 y Hechos 2 del 34 al 35,
vemos que esta profecía de que Cristo estaría a la diestra del Padre, la diestra de Dios, ya se cumplió. Y lo mismo vemos acá en Hebreos 10 del 2 al 13, y vemos que cuando Cristo se sentó a la diestra de Dios, tanto el reinado hasta que se han puesto los enemigos de Cristo por estrado a sus pies, ya se ha cumplido. Efesios capítulo 1, versículos del 20 al 23, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lo que vemos es que cuando Cristo fue sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales, fue puesto sobre todo principado, autoridad, sobre todo poder y señorío, y sobre todo nombre, y que esto sería no solo en este siglo, sino también en el venidero. En la Biblia se habla acerca de 12 edades. Esto lo vemos en bastantes textos. Por ejemplo, puedo citar Mateo 24:3, Mateo 28:20, Lucas 18:30, Lucas 20, 34 al 35, Marcos 10:30, Mateo 12:32, Mateo 13:40, Efesios, Hebreos 6:5, Romanos 12:2, 1 Corintios 1:20, etcétera, donde se nos habla acerca de el siglo presente o la edad presente y el siglo venidero o la edad venidera. Vemos entonces que esto está dividido en dos etapas. El siglo presente sería la etapa actual, porque se nos habla de este siglo, se nos habla de este mundo, de esta edad, de este tiempo, y vemos que acá se dice que Cristo tiene poder sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre, y esto es no solo en este siglo, sino que también lo es en el venidero. Y se dice que esto mismo ocurrió en la iglesia, porque se dice que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Luego sigue diciendo en Efesios 2 del 1 al 6, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en el siglo venidero las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Acá vemos que Cristo, al darnos vida, además nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Él. Dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Los lugares celestiales, según Efesios 1:20, se refiere al hecho de sentarse a la diestra del Padre. Y si la diestra del Padre representa el reinado de Cristo, por tanto, cuando dice que la iglesia también fue sentada en lugares celestiales, y se refiere a que fue sentado a la diestra del Padre, también se refiere a que te queda 30 segundos. Está reinando actualmente de forma obviamente espiritual. También Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, al sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Acá vemos otra vez que Dios ya nos hizo reyes y sacerdotes, está en tiempo pasado. Y Apocalipsis 5:10. Bien. Bien. Ahora le toca. Te voy a avisar un minuto antes al que le toca ahora, porque 5 minutos como quieren. Espera un poco que. Me voy porque estoy tratando de enchufar mi cargador, la verdad que está. Mi celular está que se descarga.
Sí. Dale, espera. Ahí, bueno, yo te digo cuando estoy listo. Ahora le toca al grupo B. Porque... Ah, el grupo B. Sí. Ah, ya entiendo. Uh-huh. Entonces, a Walter le toca ahora entonces. Walter, si está listo, me dice. Sí, estoy listo. Ok, puede iniciar. Ok. Buenas noches, Dios les bendiga a todos y gracias a mi Dios por el compartir de su palabra, esperando que sea de mucha edificación a nuestra vida, para que la gloria sea de Dios y no de los hombres. Mi labor va a ser asentar sobre las escrituras un reino literal de 1000 años, establecido por Jesús en su segunda venida. Quisiera comentar en el momento un comentario de un máximo de los exponentes del amilenialismo, donde él hacía el comentario y decía que si no fuese por Apocalipsis 20, el premilenialismo tal vez no prevaleciera, no sustentaría su teoría en la Biblia. Pero yo voy a demostrar que en la Biblia, a lo largo y ancho de la Biblia, está esta enseñanza, esta gran verdad, y voy a hacerlo sin tocar Apocalipsis por el momento. Al final lo voy a tocar, pero quiero mostrar que sin necesidad de Apocalipsis 20, vamos a mostrar en la Biblia que sí está el reinado de 1000 años literales. Y estaré explicando esta verdad avalada por las Escrituras, y la voy a desarrollar en 5 premisas. Premisa número 1: Dios prometió a David un hijo, el cual se iba a sentar en su trono, restaurando así la nación de Israel. Y la premisa número 2: en el Nuevo Testamento, la nación de Israel esperaba un reino literal basado a esa promesa. Premisa número 3: el mismo Jesús apuntaló hacia un reino venidero literal, establecido en un tiempo futuro. Y premisa número 4: que este reino iniciará después que Satanás sea atado por 1000 años. Y a premisa número 5: que concluirá con la liberación de Satanás por un poco de tiempo y con la resurrección de los pecadores. Para pasar a lo siguiente, vamos a la premisa número 1. Dios prometió a David un hijo, el cual se sentaría en su trono, restaurando así la nación de Israel. Muchas profecías proféticas predicen que Cristo se sentará en el trono de David. Salmo 132, 11. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Hechos 2:30. Sabiendo David con juramento, que Dios le había prometido que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se siente en su trono. Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Dios Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre. Nos detenemos un momento ahí. ¿Con qué propósito Jesús se sentará en el trono de David? Vamos a ver el propósito. Hechos 15 al 16. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré. Ese es el propósito. Y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. A ver, dice que iba a reparar sus ruinas y que lo iba a levantar porque estaba caído. Si ya el reino comenzó con el tiempo de Cristo, ya esa profecía se hubiese cumplido en el tiempo de Cristo. Por lo que esa profecía no se cumplió, porque el pueblo de Israel todavía seguía caído. El tabernáculo caído de David seguía caído. Ni en sentido literal, ni en sentido espiritual miramos un cambio en el pueblo de Israel. Con
con el texto de Hechos 15 al 16, con este texto Jesús prometió restaurar la nación de Israel. Ahora nos haríamos la siguiente pregunta: ¿esto se cumplió en sentido espiritual o en sentido literal? Si se hubiera cumplido en sentido espiritual, Israel hubiera aceptado a Jesús como Mesías, pero al contrario, no le recibieron. Juan 1:11. Si se hubiera cumplido en sentido literal, Israel se hubiera independizado del Imperio Romano. Por el contrario, siguió bajo la influencia del Imperio Romano. Si esto no se cumplió ni en sentido espiritual ni en sentido literal, usemos la escritura y el sentido común para deducir que estas profecías se cumplirán en un reino literal futuro, como lo veremos a continuación. Entonces, desde ese punto de vista, ahí no miramos un reino restablecido, ni renovado, ni levantado al tabernáculo de David. Porque a David se le prometió que su nación sería restaurada y que en su trono se sentaría un rey que iba a levantar el tabernáculo caído de David. Pero si nosotros tomamos esto en sentido espiritual, la promesa a David no tendría cumplimiento, porque David tenía un reino literal, un reino físico, y si nosotros decimos que el reinado de Cristo es un reinado espiritual, entonces las promesas a David quedarían anuladas, porque el reino de David tendría que restablecerse y renovarse, porque en el tiempo de Jesús estaba caído. Recordemos que estaba bajo el Imperio Romano, y a la venida de Cristo ni por el lado espiritual ni por el lado literal miramos una diferencia. Las escrituras proféticas apuntalan la restauración de Israel, que está asociada con el reino milenial de Cristo. Vuelvo a repetir, las escrituras proféticas apuntalan que la restauración de Israel está asociada con el reino milenial de Cristo y con las demás naciones, porque será un reino universal. Explico esto en 5 puntos. Universal, porque las naciones correrán a Jesús. Para en el tiempo en el que Jesús esté reinando como Mesías, en un sentido literal, las naciones correrán a Jerusalén. Isaías 2, 1 al 3. Y leemos: lo que vio Isaías acerca de Judá y Jerusalén, acontecerá en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y correrán a él todas las naciones. No se ha cumplido. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. Eso se cumplirá en el reino milenial, profetizado por los profetas. Zacarías 8, 22 y 23. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto no adorar al Mesías. Nadie corre a Israel para adorar al Mesías, pero resulta que en el reino milenial, por eso hablamos de un reino milenial literal. Si hablamos de un reino literal en el que Jesús se va a sentar como rey, como el hijo de David, que había de restaurar la nación de Israel y ser como cabeza de los montes, como está escrito, hasta entonces las naciones correrán a Jerusalén. Mientras tanto, no se puede. Jeremías 3:17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová. Todas las naciones, dice, vendrán a Jerusalén en el nombre de Jehová. Entonces, por lo que ahí miramos que las naciones correrán a Jerusalén cuando esté establecido el reino milenial universal. Isaías, vemos el segundo punto: será establecida la paz entre las naciones. No hemos visto todavía ese acontecimiento, por lo que todavía necesitamos ver ese cumplimiento. Isaías 2:4.
Y juzgaré entre las naciones y repartiré y reprenderé a muchos pueblos. Volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán para la guerra. Por eso estamos hablando de paz entre las naciones, para en el tiempo del reinado del Mesías. En Zacarías 9:10, destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar. Hoy en día, hermanos, no miramos que un señorío de Cristo se pueda cumplir de mar a mar, porque las naciones no dejan entrar en su corazón a Cristo Jesús. Y por eso las naciones no corren a Jesús ni a Jerusalén hasta en el tiempo establecido de 1000 años, cuando el Mesías se siente como rey. Pero explico, ¿verdad? Explico. Creemos que Jesús está operando de una manera espiritual en la iglesia. Creemos que Jesús está reinando en la iglesia, pero no en el mundo, porque el mundo ya sabemos quién es el Dios de este siglo, es Satanás. Él es el príncipe de este siglo y el mundo entero está bajo el control del enemigo. Y solamente la iglesia es la que escapa del control de las manos del enemigo. Por lo que nosotros somos los que estamos viviendo el reino de Dios espiritualmente. Pero nosotros estamos hablando de un reino universal y físico y literal, donde las naciones correrán a Jerusalén. Tenemos otra profecía que se cumplirá en el tiempo del reinado del Mesías, que todavía no se ha cumplido, al menos que alguien me diga, sí, ya está cumplido. Tenemos el punto número 3, habrá lenguaje unificado. Por eso estamos hablando de un reino del Mesías, porque será un reino perfecto. Habrá un lenguaje unificado, Sofonías 3:9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Pureza de labios es la restauración de la lengua a la lengua universal que existía antes. En esa misma lengua, dice el Señor, todos me invocarán en un mismo sentir y de mutuo consentimiento. Punto número 4, corrección de deformidad. Isaías 35:6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Esa es otra promesa que no se ha cumplido y estamos esperando que se cumpla esa promesa. Eso se llama tabernáculo restaurado de David. Eso se llama la nación de Israel levantada. Punto número 5. La creación animal será transformada. No habrá ferocidad. Isaías 65:25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey. El polvo será el alimento de la serpiente, no afligirá ni harán mal en mi santo monte, dijo Jehová. Por lo que miremos que aún los animales serán renovados y restaurados como al principio, sin ferocidad, sin comerse uno a otro. El animal que comía hierba volverá a comer hierba, ya no haber animales carnívoros, porque ya dice, comerán pastos. Y en Isaías 11:6, leemos lo que dice a continuación. No harán mal ni darán daño en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo y será, dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa apacentarán sus crías, echarán juntas y el león comerá el buey como paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid y el recién destetado extenderá su mano sobre cavernas de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Son profecías que Israel aún está esperando que no se han cumplido.
por lo que ellos siguen esperando un reino milenial. No solamente ellos, nosotros creemos también en un reino milenial. Ahora pasamos a la premisa número 2. En el Nuevo Testamento, la nación de Israel esperaba un reino literal basado a esas promesas. ¿A cuáles promesas? Las que hemos leído en el momento. Dice... te quedan 5 minutos, Walter. Ok, voy a tratar de leer rápido para concluir. Dice, Lucas 24:21. Los discípulos que iban en camino de Emaús, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y además de todo esto, es el tercer día y que aún esto no ha acontecido. Lucas 23:50. Un varón bueno y justo llamado José de Arimatea. Había un varón llamado José de Arimatea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este también, escuchemos, este también esperaba el reino de Dios, o sea que esperaba un reino literal. Lucas 23:42, el malhechor dice que se arrepintió. Jesús le dijo el malhechor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto nos da una lección que si el malhechor sabía esa promesa y el mismo malhechor esperaba esa promesa, que conti más el pueblo de Israel. Lucas 19:11. Oyendo Jesús estas cosas, prosiguió y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Entonces, con estos textos bíblicos, nosotros miramos y comprobamos con la Biblia que no solamente hoy en día se cree en un reino literal, porque en el Nuevo Testamento aún los mismos discípulos esperaban un reino literal y aún le preguntaron a Jesús que si el reino lo iba a restaurar en el tiempo de él. Si el reino ya está manifestado, Jesús le hubiese dicho, ya está manifestado, no esperen más. Pero Jesús le dice, no les toca a ustedes saber el tiempo. El tiempo, en otras palabras, y parafraseando, el Señor le está diciendo, a usted no les toca saber cuándo será restaurada la nación de Israel. Por lo que en la venida de Cristo será restaurada. Y el Señor no les iba a decir cuándo, porque estaría diciendo cuándo irá a ser la venida de Cristo. Y por lo tanto, ellos esperaban ese reino milenial. Ya lo hemos visto en estos versículos, que en el Nuevo Testamento también se esperaba ese reino. No solamente confirmamos la teoría y la enseñanza del milenio sobre Apocalipsis 20, sino también en el Viejo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, los discípulos esperaban ese reino milenial literal, en el cual consistía en que Jerusalén sería librado del Imperio Romano, pero resulta que en el tiempo de Jesús no sucedió ni lo uno ni lo otro, por lo que deducimos que esas promesas están todavía en vigencia hacia un tiempo futuro. Entonces, en la premisa número 3, dice, el mismo Jesús apuntaló hacia un reino venidero literal, establecido en un tiempo futuro. No sé cuánto tiempo me queda, hermano. 1:50. Ok. Pero os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Lucas 9:1. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto viniendo el reino de Dios con poder. Mateo 19:28. Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Si fuera un reino espiritual, yo hiciera la siguiente pregunta: ¿a quién van a juzgar los 12 apóstoles? Si todo es iglesia, todos son transformados, ¿acaso en el cielo nos vamos a juzgar unos a otros? ¿Acaso alguien va a caer en pecado y los apóstoles lo van a corregir? ¿Acaso será uno más grande que el otro en cuanto a la iglesia? Entonces no, hermanos, no esperamos un reino de esa magnitud en el sentido espiritual en el que uno se esté corrigiendo al otro o el otro juzgando al otro. No, Jesús dijo en Apocalipsis 2:26, al que venciere y guardare mis palabras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Si acaso el tiempo ya se me queda,
yo hiciera la siguiente pregunta a cualquiera para que en su mente la resuelva. Al que venciera y guardara mis palabras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Yo pregunto, ¿la iglesia después que sea transformada va a tener autoridad sobre las naciones? Y si la respuesta es sí, ¿sobre cuáles naciones? ¿Sobre cuáles naciones? Entonces, por lo tanto, esperamos un reino literal en el que las naciones del mundo estarán presentes en vida, en carne y hueso. Bien. Ok, bien. Entonces, ahora le toca a Marcelo. Marcelo, avísame si estás listo. Estoy listo. Bien, entonces puede iniciar. Bueno, primero que todo, Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Quiero agradecerle por esta invitación que me hicieron para este compartir bíblico y este debate bíblico que vamos a tener, que va a ser de mucha edificación, la verdad, y vamos a aprender bastante. Bueno, voy a empezar. Liva había explicado lo que queremos la milenista, pero yo igual voy a explicarlo de todos modos, y voy a ¿qué significa que Satanás esté atado? Y voy a explicar por el cual yo creo que Satanás está atado. Bueno, ya primero que todo voy a empezar por lo que es, bueno, el mismo, pues el amilenismo fue desarrollado por Agustín y Jerónimo, decretando como doctrina en el concilio en el año 131 de Cristo. Juan Calvino, Martín Lutero y Schugel Michelin son algunos de los teólogos que han aceptado esta postura. Nota, ya se creía en los primeros siglos, pero Agustín fue quien lo sistematizó. Bueno, ya hace un momento propone que el milenio es en la era presente y culmina en la segunda venida de Cristo. Postula que con la segunda venida de Jesús finalizará el reino milenial presente. Sostiene, en tiempo de apostasía, que sucede una vez Satanás es desatado. Defiende un reino milenial espiritual y presente una resurrección de los muertos y una segunda venida. Maneja una unidad entre Israel y la Iglesia como pueblo de Dios, abrazando la teología del pacto. Abraza un arrebatamiento post-tribulacional, eso es después de la tribulación, pero eso podríamos debatir otro tema, pero voy a explicar igual de todo modo que creemos los amilenialistas. Su sistema consiste en que el reino milenial es espiritual, de modo que Cristo está reinando actualmente desde el cielo, el cual comienza a partir de su primera venida y culmina con su segunda venida, mientras que la Iglesia pasa por tribulación, siendo desatado Satanás antes de esta última, por la que se da el tiempo de apostasía. Simultáneamente, con la segunda venida de Jesús, sucede la resurrección de los muertos, así de justos como injustos, y el juicio final. Después de esto, se llega al estado eterno, con el cielo nuevo y la tierra nueva. Bueno, como podemos ver acá, lo que creemos los amilenialistas, creemos que el reino milenial ya empezó, es un reino espiritual, y creemos que va a ser culminado cuando Jesucristo venga, como acabo de decir, y creemos que Satanás está atado, creemos que muy pronto va a ser desatado, bueno, y creemos post-tribulacional, bueno, y como expliqué, el padre de la amilenialismo aquí fue San Agustín de Hipona, y voy a explicar
quién fue San Agustín de Hipona primero. Y Agustín de Hipona, conocido también como San Agustín, es un santo, padre y doctor de la Iglesia Católica. Después de su conversión, fue obispo de Hipona, al norte de África, y lideró serie de luchas contra las herejías de los maquineos, los donistas y el pelagianismo. Nació el 13 de noviembre de el 374 después de Cristo en Tagaste. Falleció el 28 de agosto del 400 después de Cristo en Argelia. Bueno, y este San Agustín de Hipona, este doctor, padre de la Iglesia, escribió libros como la Confesión, la Trinidad y bueno, ese tipo de cosas. Y bueno, ya que expliqué lo que creemos los aminalistas, voy a leer Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Ahora, voy a leer Apocalipsis 20. Voy a buscarlo acá. Ya. Voy a leerlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así. Dice: vi una que descendía con la llave de la vida y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Bueno, aquí podemos ver como claramente dice que el diablo va a ser atado por 1000 años y después va a ser desatado por un poco tiempo, como dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 20. Bueno, y un argumento que dan los que creen que el diablo no está atado, utilizan un pasaje de Primera de 5:8 que dice lo siguiente. Voy a leerlo aquí. Dice así. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bueno, los que no creen que Satanás está atado y los que creen en un reino milenial y espiritual, en el caso de los premilenialistas, bueno, utilizan este pasaje, bueno, para decir que si el diablo ya está atado, porque la Biblia dice que anda como el león rugiente buscando a quien devorar. También utilizan, no estoy mal, Primera de Juan 5:19, que dice lo siguiente. Voy a leerlo acá. Dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Bueno, y bueno, pues los que creen que el reino milenial es literal, como en el caso de ustedes, bueno, utilizan estos pasajes obviamente para decir que, bueno, si el diablo ya está atado, ¿por qué la Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar? ¿Y por qué la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno? Pero bueno, nosotros como milenistas no negamos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No negamos eso. No negamos tampoco que el mundo entero está bajo el maligno. Y por esto mismo voy a exponer por qué creo que el diablo ya está atado y qué significa realmente que el diablo esté atado. Bueno, para empezar con el argumento que obviamente dan ellos, yo me doy cuenta que ellos creen que el diablo va a ser atado con una cadena literalmente. Pero la palabra griega que utiliza para atar es la palabra deo.
que significa estar sujeto, se puede traducir como estar sujeto o estar limitado. O sea, no significa que literalmente el diablo está inmóvil, sino que está sujeto, limitado. Y voy a utilizar comparando con pasajes de las Escrituras. Bueno, por ejemplo, si leemos Romanos capítulo 7, versículo 2, dice lo siguiente: y el marido, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Aquí la palabra griega que utiliza para estar cuando dice que la mujer está sujeta por la ley del marido, es deo, es la misma que utiliza en Apocalipsis 20 cuando dice que el diablo va a ser atado. Obviamente Romanos 7, el texto no está queriendo decir que porque la mujer está sujeta, literalmente está inmóvil y no se puede mover. También otro pasaje, voy a comparar ese con Primera de Corintios 7, versículos 27, si no estoy mal, sí, ahí está, dice: estás ligado, mujer, no procures soltarte, estás libre de mujer, no procures casarte. Bueno, la palabra aquí, ligado, que utiliza en 1 Corintios, es deo, es la misma que utiliza en Apocalipsis 20 cuando dice que el diablo está atado. Así que en pocas palabras, cuando la Biblia dice que el diablo está atado, no significa que literalmente está atado con una cadena o que está inmóvil, sino que está sujeto, está limitado su poder. A eso se refiere, porque el diablo obviamente es un ser espiritual, no puede, en mi opinión, si es un ser espiritual, ser atado con una cadena literalmente. Así que cuando la Biblia dice que el diablo está atado, se refiere a estar sujeto, que su poder está limitado a algo simbólico, netamente figurado nomás. Bueno, y ahora la pregunta sería, si llegamos a la conclusión que atar no es que literalmente esté inmóvil, la pregunta ahora sería si Cristo limitó el poder de Satanás. Y la respuesta, yo creo que claramente sería sí. Por ejemplo, Marcos capítulo 3 voy a leer del 3 al 20 en adelante, que dice lo siguiente. A ver, voy a buscarlo acá. Y dice: y se agolpeó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado les decían en parábola: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? ¿Su reino está dividido contra sí mismo? Tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Bueno, en este pasaje podemos ver claramente como cuando Jesús le decían que echaba fuera el demonio por Belcebú, o sea, por Satanás. Podemos ver claramente cómo aquí Jesús se identifica como el hombre fuerte que ató a Satanás, que limitó el poder de Satanás. Otro pasaje también que muestra que Cristo limitó el poder suyo
es en Colosenses 2, versículo del 13 al 15, que dice lo siguiente: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente, perdonando todos los pecados, anulando los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí podemos ver claramente cómo la Biblia dice que Cristo despojó a los principados y a las potestades. O sea, el poder de Satanás está limitado, está sujeto. Marcelo, te quedan 5 minutos, Marcelo. Me quedan 5 minutos, bueno, dale, sigo. También en Primera de Juan 4, Primera de Juan, mejor dicho, capítulo 3, voy a leer del versículo, si no estoy mal, del 6 al 8, que dice así: todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no la ha visto ni la ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí podemos ver claramente cómo dice que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Eso me indica que Satanás está atado, Satanás está limitado. También otro pasaje que voy a utilizar es Hebreos capítulo 2, versículo del 14 al 15, que dice lo siguiente. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí podemos ver claramente cómo dice que Cristo vino a destruir, otras versiones dicen a vencer, el imperio de la muerte, que este es el diablo. Ese pasaje me indica que el diablo está atado, o sea, el diablo está limitado. Y ahora voy a explicar en qué el diablo está limitado. ¿En qué el diablo está limitado en poder? Lo que está limitado es en engañar a las naciones. En eso es lo que está limitado, lo que creemos los aminalistas, que está limitado en engañar a las naciones. Porque ahora él no puede, como está limitado él ahora, no puede hacer un golpe de Estado para levantarse contra la iglesia, ya que Cristo dijo que ni las puertas del Hades prevalecerían contra ella. Pero creemos que pronto va a ser suelto. Bueno, y Ana, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuánto me queda? 2:18. Bueno, ya, dale, 2:18. Bueno, ya llegando a la conclusión, llegando a la conclusión, lo que expliqué, el diablo está atado, como acabo de explicar y todo eso, comparando otros versículos y usando la palabra griega. Creemos que el diablo está atado, pero es netamente simbólico, netamente figurado, netamente significa que está sujeto y que su poder está limitado. Y eso yo creo que ha sido mi conclusión. Bueno, que Dios les bendiga. Ya que me queda poco, la verdad, me gustaría escuchar los argumentos de ponente. Bien, te queda un minuto, Guillermito. Entonces, del equipo de Aram, de Walter, ¿cuál va a hablar ahora? ¿Aramis o Pau? Yo hablo. Yo tengo el privilegio. Ok, entonces me dice cuando está listo, Walter. Ok, estoy listo. Ok, puede iniciar.
Bueno, habiendo, ¿verdad?, explicado las premisas de acuerdo a la Biblia, traté de no usar mucha historia, ¿verdad? Lo que quiero aprovechar el tiempo con Biblia, aún me voy limitando de argumentos míos, porque quiero que la misma Biblia vaya explicando textos que no necesitan explicaciones, que están muy claras, muy claritas. Entonces, seguimos sobre las premisas, y teníamos la premisa de que el mismo pueblo de Israel para en el Nuevo Testamento esperaba un reino milenial, literal, como lo miramos. Aún el mismo Jesús apuntaló hacia un reino literal en un tiempo futuro, establecido por él mismo. Él no dijo, ya estoy en el reino, ya estamos en el reino, no, el reino vendrá, el reino vendrá. Y por eso argumentaba donde me había quedado, el que venciere y guardare mis palabras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Si yo hiciera la pregunta a mi oponente, Brown, aunque no esperando que ellos contesten, pero cuando la Biblia dice que el que venciere, él le va a dar autoridad sobre las naciones. ¿A cuáles naciones? ¿De cuáles naciones le va a dar el Señor autoridad? ¿No se supone que el que fue salvo ya está en el cielo? ¿Y el que ya se perdió ya está en el lago de fuego? ¿A cuáles naciones le va a dar autoridad el Señor? Entonces concluyamos que el reino es literal y terrenal. Apocalipsis 5:9 y 5:9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y desatar sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios. No, hermano, nosotros no estamos reinando sobre la tierra. Ahí la Biblia está hablando al que venciere, y aquí dice al que ha sido redimido y el que ha sido salvado por la sangre de Cristo. Dice que él reinará sobre la tierra. La pregunta sería, ¿cuándo será ese reino y cuál es su orden escatológico? Será en la segunda venida del Mesías, después del gobierno del anticristo y del falso profeta. Cristo le pondrá fin a su gobierno en su segunda venida y le dará el reino a los santos. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Pero se sentará el juez, Jesús, y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, al anticristo. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, vuelvo y repito esa frase, y que el reino y el dominio y la majestad de todos los reinos debajo del cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Hoy estamos viviendo ese tiempo, amados, ni espiritualmente ni literalmente, por lo que las promesas, como ya había dicho anteriormente, están en vigencia para un tiempo futuro, en el que todas las naciones se someterán bajo el servicio de Dios y le obedecerán. A todos dice reino y nación debajo del cielo, no encima del cielo, debajo del cielo. Y les ha dado, dice, al pueblo de los santos. Ahí es donde Jesús dijo, y reinaremos sobre la tierra. Y ahí es donde Jesús dijo, y le daré autoridad sobre las naciones. Dice, ahora vamos a Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los reinos del mundo han venido a ser. Hago la pregunta, ¿cuándo se cumplió eso? ¿Ya se cumplió eso? ¿Estamos viviendo ese texto en la era presente? No, amados hermanos, ese tiempo lo estamos esperando cuando los reinos del mundo le sirvan al Mesías, cuando corran a Jerusalén buscando el favor de Dios. Hasta entonces correrán. Y vamos rápidamente a la premisa número 4. Dice que este reino, según la premisa número 4, que este reino dice iniciará después que Satanás sea atado por 1000 años. Entramos al momento, yo creo, de refutación. Y hay mucho que refutar. Amillennialismo cree que Apocalipsis dice es un resumen o figura de lo ya revelado en el Nuevo Testamento. Eso se lo escuché para que no ser bastante así como alguien que inventa. Eso se lo escuché yo a uno de los grandes exponentes de ellos.
no diré nombre por causa de ética, pero él dice que el Apocalipsis solamente es una figura de lo ya revelado en el Nuevo Testamento, por lo que dicen que Satanás ya está atado, como ya lo escuchamos en el ponente, como ya lo escuchamos, por lo que dicen que Satanás ya está atado, y el reino milenial ya empezó. La postura mía es que no está atado aún, por los siguientes textos que mencionaré. A ver, pero me gustaría primeramente Apocalipsis 21, el texto que mi hermano leyó. Ellos se basan en que nosotros interpretamos Apocalipsis literalmente, pero yo le informo a mi hermano, no interpretamos Apocalipsis literalmente en toda su plenitud. Conocemos los símbolos, conocemos la metáfora, conocemos la figura, conocemos lo literal, conocemos la dramática, conocemos cuándo es literal, cuándo es símbolo y cuándo es metáfora. En esta ocasión voy a interpretar lo que es la simbología. Mi hermano decía que es simbolismo. Bueno, estoy de acuerdo en que lo que él dijo, que la cadena no es literal. Yo estoy muy de acuerdo. Yo no recuerdo haber escuchado a uno de los nuestros decir que la cadena es literal. No he escuchado. Por lo que yo le informo a mi hermano, sabemos que eso es simbólico. Las cadenas son simbólicas. Tú decías, es restricción. Es no darle libertad en la totalidad al enemigo. Entonces, pero si tú miras, el propósito sí es literal. ¿Me explico? El propósito de la atadura de Satanás sí es literal. No la herramienta que se usa, como tú decías, la cadena. Conocemos que eso es simbólico, pero el propósito es literal. El hecho de que yo vaya a hacer una labor y lo explique usando metáforas y usando símbolos, esto no implica que lo que yo voy a hacer es mentira. No, por lo que la atadura de Satanás no es mentira, no es símbolo, sino que es literal. La cadena sí es simbólico, pero la atadura es literal. ¿Cómo aseguro esto? ¿Cómo? Vamos al siguiente texto. Dice, y vi, Apocalipsis 21, y vi a un ángel descender del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y el asunto es que dice, yo leo la pregunta a mi hermano, ahí que la responde en su mente. ¿El abismo, hermano, es literal o es simbólico? No me responda, solamente hago una pregunta a mis oyentes. ¿Es simbólico o es literal? Entonces concluimos que el abismo no es simbólico, mis hermanos. El abismo en el original es tártaro y significa prisión de demonio. Y es ahí donde Satanás va a estar atado, por lo que Satanás en el momento anda suelto. Y daré una lista de textos. Trataré de no argumentar mucho, ¿verdad? Para poder aprovechar el tiempo. Daré muchos textos que el que esté copiando, pues aprovechen en copiar. Tenemos en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Vamos a ver si Satanás está atado, como decía mi exponente. En lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, el cual es la imagen de Dios. Primera de Juan dice, sabemos que somos primera de Pedro 5:8, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Hechos 26:18, para que abran sus ojos, para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios, de la potestad de Satanás a Dios. Qué noticia que si Satanás está atado, ¿cómo es que tiene potestad Satanás? ¿Cómo es que tiene autoridad para cautivar las mentes y presentarse, como lo presentó Pablo, como el Dios de este siglo? Y como Jesús le mencionaba, el príncipe. No sería atadura, no sería restricción si es Dios de este mundo y si es príncipe de este mundo. Y si anda como león rugiente, me gustaría analizar la palabra anda. Anda, tiempo presente, el verbo es presente, anda, o sea que él anda alrededor de cada creyente buscando a quien devorar. Y Hechos 5:3, dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo?
¿Por qué dice engañó Satanás a tu corazón? No, hermanos, no, los apóstoles no mencionan a otro soldado de Satanás, mencionan a Satanás, no mencionan ni a los espíritus, porque los espíritus se meten a los cuerpos, a reposar a los cuerpos humanos, porque ellos no tienen cuerpo. Ellos no son materia y quieren el cuerpo materia, pero Satanás sí, Satanás se manifiesta con engaño, con tentaciones, con mentiras y con todo. Primera de Corintios 11:14. Y no os maravilléis que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¡Qué libertad! Que estando atado hace lo que quiere, disfrazándose a como él quiere. Pues yo no considero a Satanás atado, hermano. Estoy demostrando Biblia. Trato de no argumentar mucho. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Ahí demuestra Pablo que Satanás todavía está libre y que el Dios lo va, dice, aplastar bajo vuestros pies. Pablo hubiese dicho, Satanás ya está atado y todo tranquilo. Primera Tesalonicenses 2:18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¡Qué libertad! Se salió del abismo Satanás a estorbar a Pablo. Hermano, lamentablemente la noticia es Satanás está libre. Satanás si está atado, si está restringido, ¿por qué estorba? ¿Por qué sigue estorbando al apóstol? Un hombre, por favor, estamos hablando de Pablo. Si eso hacía con Pablo, imaginémonos lo que puede hacer con nosotros. Entonces, Satanás anda tranquilo como león rugiente. Tenemos el texto de Mateo 16:23. Los textos que acabo de mencionar son textos, hermanos, que están en las cartas paulinas y en las cartas generales, para demostrar que aún después de la resurrección de Cristo, Satanás anda suelto. Y ahora voy a mostrar que aún en el Nuevo Testamento, aún estando Cristo en presencia corporal en la tierra, Satanás estaba haciendo de la suya. Mateo 16:23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Satanás. Yo no sé, mis hermanos, qué hacen con estos textos ellos cuando los leen. Lucas 13:16. Y esta hija de Abraham, que Satanás tenía atada 18 años. Satanás haciendo de la suya. ¿A dónde está la atadura, hermanos, de Satanás? Leemos Lucas 22:31. Dijo entonces el Señor a Simón, 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 he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Satanás, ¿cómo es que está atado y puede acceder a Dios, a pedirle, a implorarle, a suplicarle para que le dé a los siervos de Dios para que sean tentados? ¿A dónde está, amado hermano, la restricción de Satanás? Ustedes dicen que no es que está atado físicamente ni literalmente, sino restringido en algunas cosas. Pero aquí Satanás hace de la suya. Ahora, mis hermanos dicen que Satanás fue atado cuando Cristo vino. Le tengo la noticia a mis hermanos que Satanás, aún en el tiempo de Jesús, le mostró a Jesús los reinos del mundo y le dice: todo esto me pertenece y todo esto te voy a dar si postrado me adorares. Aún el mismo Satanás, hermano, ¿a dónde está que Dios ya lo había atado? Satanás está suelto y se presenta en acción de Cristo. Hermano, yo les hago la pregunta, pónganse de acuerdo, una sugerencia, pónganse de acuerdo y díganme cuándo fue atado Satanás, porque si ustedes no pueden concordar en sus teorías, no podemos dar una enseñanza así que ni nosotros mismos no podemos confirmar. ¿Por qué razón Satanás no fue atado ni antes, estando Jesús en presencia corporal en la tierra, ni tampoco en el tiempo de la resurrección? Porque entrarían muchos textos, hermanos, en conflicto. Si decimos que fue en Mateo 12:28, entonces entraríamos en conflicto con Colosenses, como el hermano leía Colosenses 2:14 y 15, donde el hermano decía: y despojando a los principados y a la potestad, la exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿a dónde fue? ¿En la cruz o fue anterior? Y luego el hermano leyó ahí en Hebreos 2:14, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte. Entonces, ¿a dónde fue? ¿Fue en medio de la muerte o fue anterior? Entonces, por lo que vamos a usar el mismo método de ustedes, por lo que esto es figura, no es literal. Esto sí podemos deducir, hermanos, que esto sí es figura, no es literal. Porque si fue antes
o fue después, el asunto sería cuándo fue. Y una verdad no es verdad cuando hay algo que lo contradice. La verdad no contradice la verdad, pero ahí hay una contradicción, ¿fue antes o después? Entonces, Colosenses dice que fue en la cruz, despojando a los principales de la potestad. Hermano, eso es pura figura, eso es pura metáfora. Cuando el Señor agarró con cadena a Satanás y lo exhibió públicamente en Israel, esta frase se usaba en el Antiguo Testamento cuando un rey iba a capturar a su enemigo y lo hacía pasar públicamente entre el pueblo, humillándolo de esta manera para prejuicio de él, para vergüenza de él, y que las naciones miraran que él fue atado y que fue fue en dominio, puesto bajo dominio del que lo conquistó. Entonces, por lo que el apóstol Pablo usa esta figura también, esto no es literal. Ahí sí, hermanos, con la misma palabra que ustedes usan, esto no es literal, esto es pura metáfora. Entonces, cuando Satanás, dice la Biblia, es atado, el propósito de Satanás de ser atado es para que no engañe a malas naciones. Pero Pablo dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Bueno, mis hermanos argumentan que Satanás está atado con el propósito de que no reúna a las naciones a pelear. ¿A dónde, hermano? Un texto yo quisiera que mis hermanos me dieran para confirmar ese argumento. Eso de que dicen que Satanás está atado con el propósito de que no engañe a las naciones. Yo no he encontrado un texto y me quedé esperando porque mis hermanos dieran un texto, pero no lo dieron. Entonces, eso solamente es una teoría, hermano. Eso no tiene pies, no tiene fundamento, está en el aire. Entonces, pero sí, yo ya di fundamentos donde se asienta la palabra de Dios. La palabra de Dios no se contrapone en texto con texto. La palabra de Dios no es teoría. La palabra... Tiempo. Bien. Está grabando. Ya, hermano, Bien. ¿terminó mi tiempo? Sí. Entonces, esta fue la primera parte del debate, ¿verdad? Sí, no hay problema. Me hubiese gustado responderle, pero bueno, seguimos ya que ahí están las preguntas y respuestas. Sí, entonces el viernes... Podría más que nada era tiempo de exposición. Aquí se arriba. Amén, hermano. Esta fue la primera parte. Yo les envié un mensaje de texto. No sé si todos lograron a leerlo. Este debate está dado en dos etapas o en dos fases. La primera parte que se daba hoy, en lo que eran las exposiciones, lo que ponía cada quien, lo que refutaba la otra parte que cree lo contrario, y posteriormente seguimos con la segunda parte, la que será este viernes, o sea, pasado mañana. Entonces esperamos, hermanos, de que tanto los que estuvieron acá, pues como los que están escuchando, nos comentaba en un mensaje el pastor Jairo. Déjenme ver si puedo leerlo, donde el hermano nos decía de que movimiento evangélico, arrebatamiento, se buscan millones de desaparecidos. Estaban escuchando el mensaje de todos con atención, o sea que tenemos mucha gente ahí que nos está escuchando. Entonces Dios les bendiga este movimiento, ¿verdad? Dios bendiga a todos los que nos están escuchando de otros diferentes grupos, a cada uno, ¿verdad? Y le invitamos para que nos continúen siguiendo el viernes. Primeramente Dios, vamos a enviar las invitaciones con los horarios, porque vamos a ponernos de acuerdo acá con los chicos de ambos grupos para así pues ya enviarles la notificación el día de mañana, primeramente Dios, a qué hora lo vamos a hacer, porque obviamente pues somos de diferentes países, estamos con diferentes horas en cada nación. Entonces a veces no concordamos con las horas y actividades que tenemos cada uno. Así que, amados hermanos, Dios les bendiga. Dios bendiga a la hermana Hanna, ¿verdad? Que estuvo como moderadora de este debate, y cual pues también continuará el viernes, primeramente Dios, y nos dé la vida. Y les esperamos. Bien, yo no sé de verdad quién va a cerrar en oración. Si el hermano... Bueno, yo voy a cerrar en oración. Eterno buen
Celestial, te damos gracias por tu infinito amor y tu misericordia. Te damos gracias por este compartir bíblico y cada día de aprender más de tu palabra y conocer cada día más de ti. Te damos gracias, Señor Jesús, por esta junta que tuvimos como hermanos en Cristo y este compartir de la Escritura, Señor Jesús. Y ayúdanos a cada día aprender más de ti y a absorber tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, para la honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.